Chicos, vamos a empezar con diseño, ¿no? Para poder comenzar a hacer un diseño con transistores, en este caso nos vamos a enfocar en diseño con MOSFET modo común. O sea, aquí me faltó poner surtidor común, ya se lo pongo. Listo, surtidor común. Entonces hay varios tipos. El primer tipo que vamos a trabajar es el tipo pulso o disparo, que es conocido como conmutador. Para poder hacer un tipo conmutador, primero requerimos saber cómo leer la hoja de datos, así que se las voy a repasar. En toda hoja de datos vamos a conseguir unas escalas, que son escalas que nos muestran el voltaje VGCTH versus la corriente ID versus VGDS, temperatura y demás. Podemos conseguir diferentes escalas. Podemos conseguir una escala semilogarítmica, que simplemente tenemos una escala lineal, o sea, que cuenta 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, a una escala logarítmica en la parte del eje de las Y o al inverso. Y tenemos una escala logarítmica. Tenemos logarítmica en el eje de las X y logarítmica en el eje de las Y. Entonces así representamos una escala lineal y una escala logarítmica. La escala lineal hace números continuos separados uno del otro con la misma distancia. En cambio, la escala logarítmica son escalas no lineales. Hay varios tipos, como le acabo de decir, la semilogarítmica, la logarítmica, ¿ya? Entonces, los valores van del menor espacio al mayor espacio. O sea, por ejemplo, vemos aquí que tenemos un espacio grande y cada vez que nos acercamos al mayor se pone más pequeño. Entonces, ese espacio que tenemos acá se llaman décadas, ¿no? De donde están ubicados hacia la derecha se multiplica por 10, el logaritmo de 10. Y cuando vamos hacia la izquierda sería entre 10. Se nos reduce, pues. Tenemos más exactitud hacia abajo que hacia arriba. Entonces, esta es la base del logaritmo. Por ejemplo, el logaritmo de 1, 0, ¿no? De 2 así hasta llegar al 10, 1. Entonces, por ejemplo, nos podemos guiar. Estamos en el 5, logaritmo de 5, ¿verdad? Yo sé que cada línea me va a valer en esa rayita 0,699. Entonces vamos a hacer un ejemplo. Aquí representamos una escala, ¿no? Esta sería una escala exponencial, una escala lineal y una escala logarítmica, que es lo que vamos a ver en las diferentes hojas de datos. Entonces vamos a buscar una hoja de datos básica para verlos. En esta hoja de datos, que es el IRFZ44N, ¿verdad? Tenemos una escala prácticamente lineal, pero con curvas logarítmicas. Es más fácil de leer. ¿Por qué es más fácil de leer? Vamos a hacer lo siguiente. Esto que está acá es la corriente de ID, o sea, del drenador en amperios. Y este que está acá es el VDS en voltios, ¿no? Y cada línea que ven acá sería el VGS. O sea, si a partir de un VGS obtengo un VDS y una corriente. Vamos para ello. Aquí me dice que 4 voltios en VDS, ¿verdad? Me mantiene el transistor en estado en corto. O sea, yo tengo que superar eso un poquito más, por ejemplo 4,5, para que él comience a trabajar el transistor. Vamos a ponerlo por ejemplo en 5 voltios en VGS. Vamos a ver qué corriente obtendré en el ID. Si yo agarro una regla y tengo los 5 voltios y trazo una línea recta y me queda por acá, ¿verdad? Sabemos que si el centro vale 10, o sea, va de 0 a 20, 10, verá, estamos teniendo como, aquí vale 10, estamos como 5 amperios, porque esto es en base a amperios. Y de esa manera podemos decir que para un VGS de 5 obtenemos 5 amperios. Para un VGS de 5,5 estamos estimando que tenemos aproximadamente entre 10 a 12 bueno, entre 10 a 11 por ahí amperios. Entonces,
Este es el modelo básico, ¿no? Ahora vamos a ver el modelo logarítmico. Vean, cada empresa que fabrica componentes electrónicos fabrica su hoja de datos en base a su diseñador o la persona que diseña el integrado. Vean cómo este lo diseña así, que es lineal, y vean cómo este fabricante lo diseña así, logarítmico. Ahora vamos a ver cómo nos podemos reconocer los datos, tanto ya lo vimos aquí, ahora vamos a verlo acá. Para eso he traído una hoja acá donde he puesto la corriente de drenador y el BDS, sabiendo que el BDS es igual al VGS menos VGTH, ¿no? Entonces vamos para ello. Vean que aquí arriba nos marca estos valores, ¿no? Estos valores de voltaje son cada una de esa línea, esa curva logarítmica. Vamos a escoger, por ejemplo, la de 2,5 voltios, ¿no? Vamos para ello. Aquí en mi hoja voy a poner 2,5 voltios. Que ese 2,5 voltios sería mi VGS. Para 2,5 voltios, pero no conozco cuál es su curva. Cuál es el voltaje VDD y cuál es la corriente. A partir de la hoja de datos la coloco aquí para mi diseño. ¿Cómo funciona esto? Siempre en la hoja de datos nos marcan el primer valor 2,25, que sería este que está acá. Yo quiero 2,5, entonces quiere decir que vendría siendo la segunda curva. Y aquí le pongo 2,5. Luego de eso busco una regla y trato lo más perfecto. Entonces, después que trazamos nuestra recta, nos queda acá. Ya tenemos las 2,5, ¿no? Entonces, todo esto que está acá viene siendo la 2,5. Entonces nos queda en este punto. Ponemos un punto acá. Y ahora vamos a ver cuánto es el amperaje ahí. Para conocer el amperaje en ese punto, lo que hacemos es lo siguiente. Aquí tenemos 10 a la menos 1, o sea, esto es valores negativos, 0. A partir de aquí termina el 0. A partir de aquí es 1. Sería 1, 2, 3, ¿no? Verá que está entre 1 y 2. Quiere decir que está en el medio. Vamos a decirle que es 1,5 amperios. Entonces, a partir de ese dato obtenido, yo pongo acá 1,5 amperios y trazo mi recta, ¿no? Pero no conozco cuánto vale el BDS. Vamos para ello. De esa manera yo agarro lo siguiente. Si yo digo que el BDS es igual al VGS menos VGTH, el BDS sería 2,5 menos 2. Eso me da 0,5. Entonces ubicamos acá 0,5 voltios en el eje de las X, que sería mi BDS. Ya tengo mi primera gráfica. Vamos a probar con otra gráfica. ¿Cuánto haría con 3 voltios? Para eso nos ubicamos acá, estamos en 2,5, aquí sale que 2,5 viene siendo la segunda línea, 2,75 la tercera línea y 3 voltios la cuarta línea. Entonces estoy en la 1, 2, 3, 4. Este sería los 3 voltios VGDS. Entonces a partir de ahí copio 3 voltios. Entonces vean que tracé una línea en 3 voltios, tracé una línea recta. Vean que la línea queda en el medio, entre este y este. Entonces yo digo, bueno, si aquí vale 1, aquí vale 2, aquí vale 3, 4, 5 y 6, entre 5 y 6 me vale 5,5 amperios. Entonces yo coloco acá mis 5,5 amperios, pero no conozco cuánto vale el BDS. Entonces el BDS sería los 3 voltios menos el umbral, me da 1 voltio. Coloco 1 voltio acá, trazo una línea y de esa manera grafico. De esa manera yo voy haciendo mis líneas, ¿verdad? Para ver cómo trabaja mi transistor. Recordemos que este lado sería el lado de corte, el lado donde no trabaja el transistor. Este lado
que está quedando por acá sería mi óhmica, que funciona como una resistencia, y este lado sería mi lado activo. Mira, mi lado de saturación, disculpen, que es donde él funciona como un cortocircuito, que, como si fuese un cable pegado. Entonces, vamos a usar este modelo, el IRL 530, para hacer un ejercicio. Para ello, siempre nos tenemos que tener datos principales, que serían que tenemos un máximo BDS de 100, quiere decir que cuando esté en corte, ¿verdad?, los extremos de D y S, lo máximo que pueden soportar es 100 voltios. Luego tenemos una RS on, ¿no? El RS on nos dice que para 5 voltios va a tener 0,6 ohmios. Entonces, si nosotros vamos a la hoja del BGS, nos dice que él trabaja de 2 hasta 5 voltios, ¿no? Quiere decir que esto es un transistor TTL, que trabaja de prácticamente del voltaje umbral hasta 5 voltios. La hoja de datos de este BDS nos dice que podría trabajar hasta 7,5, o sea, de los 2,5 hasta 7,5. Pero es mejor no pasarse de los 5 y trabajar a los 5 voltios que nos dicen aquí en el principal. Seguimos. Lo otro que tenemos que estar pendiente es esta parte, la corriente del drenador, la ID. Vean que aquí nos dice que para un BGS de 5 voltios, ¿verdad?, él podría trabajar a 25 grados o a 100 grados. 25 o 100 grados. A 25 trabaja hasta 15 amperios, y a 100 grados hasta 11 amperios. También tenemos la opción de pulso, ¿verdad?, corriente de pulso, o sea que yo puedo generar un pulso con un Arduino, por ejemplo, y podría trabajar hasta 60 amperios. Vamos a explicar eso acá. Vamos a ir a la otra vez a la hoja de datos, a la parte de esta parte. Como nos pueden observar, hay dos gráficas, una que trabaja a 25 grados y una que trabaja a 175 grados, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos un estimado en un rango que vamos a trabajar a 25, 30 grados acá. Si vamos a trabajar con un ambiente de mucho calor en adelante, acá nos enfocamos a este, que es la misma gráfica. Lo que ves que ahora el amperaje y la curva cambia, ¿verdad?, porque ahora la cantidad de calor que tiene que soportar es mucho mayor. Entonces, vamos a llevarlo a lo máximo, que serían 5 voltios, como nos dicen al principio. 5 voltios acá sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¿no? Entonces contamos a partir de acá, sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sería la antepenúltima. Entonces aquí serían los 5 voltios. Entonces, como les decía, trazamos una línea recta. Si vemos que de acá, ¿verdad?, acá llegó a los 10 amperios, porque mira, 10 a la 1, 10 amperios, ¿no? Decimos que entonces sería 10, acá en esta línea serían 20, y acá en la que viene, que es la que intersecta con esta, serían 30 amperios. Entonces, ¿qué nos dice esos 30 amperios? Veámoslo bien. Nos dice que si vamos a trabajar el transistor como un amplificador de señal, ¿verdad?, lo podemos a trabajar es máximo hasta 15, o si lo vamos a trabajar, no puede durar mucho tiempo activado en 30 amperios que circulen por ahí. O sea que la carga pida eso. En cambio, si vamos a trabajarlo en pulso, o sea que el prende y apaga, como el PWM, que es modulación por ancho de pulso, quiere decir que podemos trabajar hasta 60 amperios, ¿no? Entonces, ahí sí nos puede trabajar, pero en periodos de tiempos muy cortos.
sea que sí nos da margen de poder operar. Quiere decir que él podría operar también a 7,5 voltios en VGS y nos llega a los 60 amperios. Pero nada más en pulso, ojo, en pulso. En continua, o sea que vamos a hacer un amplificador de señal o otra cosa. O vamos a hacer un interruptor electrónico que presionamos un botón, activa el transistor y se queda conmutado. O que él va a mantener activado un relé. Lo máximo que puede tener en la parte del drenador serían 15 amperios a 25, 11 a 100 grados. Continuamos. Entonces, cuando está operando nuestro transistor, él tiende a calentarse, ¿no? Para eso tenemos esta opción que dice TJ, que la TJ es la junta interna, la unión interna que se produce calor, ¿no? Entonces, él dice que el TJ que soporta sería de menos 55 grados hasta 175 grados. O sea, podemos trabajar en ese rango de temperatura, pero lo recomendable es que si llega a llegar de 90 para allá, le pondremos un disipador dependiendo de la potencia que calculemos. Vamos cómo calculamos la potencia. Entonces, para eso vamos a mover la hoja. Vamos para acá. Tenemos esta que dice RTHJA, resistencia interna de la junta ambiente, A de ambiente, J de la junta y la resistencia interna, ¿no? Entonces la máxima que soporta serían 62 grados por voltio. Entonces nos vamos a enfocar en usar este dato para hacer el cálculo de la potencia disipada. Por último, vamos a ver otros datos importantes que serían para un BDS. ¿Espera? ¿Cuál sería el BDS cuando el VGS vale 0? O sea, cuando no hay voltaje en la compuerta del transistor, tenemos una corriente muy mínima que es de 250 microamperios y un voltaje de 100. O sea, ya les explico. Cuando aquí en la compuerta no recibe nada, que vale 0, quiere decir que en sus terminales él puede soportar hasta 100 voltios y circulará una corriente máxima de 250 microamperios, pero muy pequeña. Ahora, vamos a ver la parte del VGSTH, ¿no? El VGSTH, que es el voltaje umbral, nos dice que si el BDS es igual al VGS, o sea, me explico. Podemos trabajar de 1 a 2. Normalmente aquí para nuestro diseño vamos a usar siempre el máximo que para garantizar que en verdad arranque, que sería 2. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando él marque 2, la corriente, o sea, va a ser de 250 microamperios, igual que esta, pero como está en el límite, o sea, de inicio en el umbral, vamos a tener prácticamente 0 voltios. Bueno, prácticamente 2, para el 2 va a ser como 0 y prácticamente va a estar todavía cerrado, va a estar todavía casi en corto. Tendríamos que superar un poquito más esto, por ejemplo 2.2, 2,5, como nos dice la hoja de datos, para poder superar el estado en corto y ya comenzar a entrar en saturación. ¿Verdad? Aquí ponen 2,5. Esto también lo podemos usar más adelante, que sería la capacitancia que se produce entre la compuerta y surtidor. Así, aquí hay un capacitor que se forma. Entonces sería este que está acá, se mide en picofaradio. Entonces, entre VGS, cuando vale 0, ¿verdad? Hay una capacitancia de 930 picofaradios. Y para eso vamos a poner la resistencia en el diseño para evitar que en la estática, por ejemplo, cuando tenemos los dedos y tocamos por ejemplo aquí con los dedos, se produce una estática y se puede cargar ese capacitor y activar el MOSFET. O
Si nuestro microcontrolador tiene una fuga, también se va por ahí y va a activar el MOSFET. Vamos a hacer un cálculo para ello. Entonces, como les decía, tenemos por ejemplo este diseño un circuito para que el MOSFET trabaje en corte y zona óptica lineal, o sea, en el lado de acá, para controlar un motor de corriente alterna. Bueno, en verdad vamos a poner aquí corriente continua. Entonces ya lo acomodo, corriente continua, con un microcontrolador que trabaja a 5 voltios. Es decir, si yo redibujo mi circuito, tengo un microcontrolador que tiene un pin digital que trabaja de 0 a 5 voltios, en modo conmutación. Entonces, en mi drive yo coloco la carga, que en este caso sería un motor. Recordemos que los motores se componen de bobinas. Las bobinas, cuando estas dejan de sonorizar, tienen un voltaje contrario o una corriente inversa. Entonces para eso ponemos este diodo de protección para evitar que nos dañe el transistor. Nos proporcionan que la resistencia interna de nuestro motor es de 2,7 ohmios. Eso es muy importante para hacer un diseño en adelante. Acá uno propone un voltaje de trabajo de ese motor, ¿verdad?, a 6 voltios, y a partir de estos 6 voltios en la entrada, ¿verdad?, ya nosotros decimos, bueno, si yo voy a trabajar con RL 530, estoy en el rango de hasta 100, mientras que no reciba nada. Adicional, esto es muy común, colocamos una resistencia acá en el diseño, puede ser una resistencia de 10K, 100K. Lo importante es que esta resistencia de 10K nos va a permitir mantener un cero lógico acá, debido a que, como les dije, tenemos un capacitor que es de 930 picofaradios, cuando VGS vale 0. Entonces, cuando esto vale 0 voltios, aquí tenemos un capacitor, y si por X causa una corriente de fuga o una estática entra por acá, se cargará ese capacitor y podría ser que comience a activar el MOSFET. Entonces esto lo colocamos siempre de referencia, siempre colocar una resistencia de 10K. En este caso en mi diseño pongo una de 10K, pero ustedes pueden poner una de 20K, de 30K, sino que tienen que ponerlo, indicarlo. Vamos a usar el IRL 530, porque aquí tenemos la hoja de datos ya marcada. Entonces aquí tenemos el voltaje BDS, aquí tenemos un voltaje que sería el voltaje del motor, BM. Aquí tenemos el VGS. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente: como yo sé que nuestro micro trabaja de 0 a 5 voltios, voy a tener un rango máximo hasta 5 voltios. Entonces agarro mi hoja de datos, mi gráfica, acá, y solamente voy a tomar datos de 0 hasta 5 voltios y lo voy a marcar en mi hoja de estudio para mi diseño. Entonces hago mi diseño acá, y ayer lo puse acá en estado en corte, en estado activo, estado óptico. O sea que aquí tengo para 2,5, para 3 y para 5. 3 rangos que pueden operar mi microcontrolador, pues. Entonces ya hicimos ahorita que para aquí, déjame corregir este error, que es 1. Para 2,5 es 1, para 3 5,5 y para 5 voltios 30 amperios en la corriente drenador que suministra el motor. Entonces vamos a ver cómo está trabajando el voltaje BDS con respecto a este punto. Entonces vamos para ello. Aplicamos la ley de tensiones de Kirchhoff y hacemos un recorrido, ¿no? Todas las motores de las tensiones igual a 0. Entonces vamos y decimos BDD menos la corriente ID por la resistencia del motor menos el BDS es igual a 0. Hicimos el recorrido por todo esto que está acá. Entonces, a partir de esta fórmula, vamos a trazar una recta de corte. Para trazar la recta de corte, vamos a decir cuando el ID vale 0 y cuando el VGS vale 0. Cuando el ID vale 0, ¿verdad? Nos queda que BDD es igual al BDS.
Entonces quiere decir que si el VDD vale 6, el BDS también vale 6. Cuando el BDS vale 0, hacemos nuestro despeje para buscar la corriente ID y eso nos da que sería BDD entre la resistencia del motor y nos da 2,22 amperios. A partir de eso vamos a esta misma gráfica acá, sino que como para no volver para acá yo lo voy a copiar acá. Entonces en mi gráfica coloco el punto para arreglar la recta y bueno, yo pongo acá 2,2 amperios y 6, que fue lo que nos dio en el eje corte. Trazo mi recta, ¿verdad? Y como yo sé que mi Arduino va a trabajar, o mi controlador, o mi micro, va a trabajar de 0 a 5 voltios, voy a ver cuánto es en 5 voltios, ¿no? Entonces, vemos que él corta acá en este punto, trazo una línea hacia abajo, y aquí este va a ser mi voltaje BDS de operación, acá. Entonces ya yo sé que en este punto, ¿verdad?, voy a tener los 6 voltios con una caída de 0,5. Quiere decir que van a haber 5,5 voltios que puede trabajar el motor. Entonces ya yo hice mi estudio y yo sé que mi motor puede trabajar, puede operar, y le puedo decir al fabricante, mira, ve, opéralo con este modelo y él va a trabajar tranquilamente en los rangos de operación de este transistor. Pero ahora tengo que decirle al fabricante que va a hacer, por ejemplo, una placa para un motor, mira, ve, voy a ver cuándo se calienta ese transistor para que le ponga un disipador o no. Entonces, para ello usamos la misma fórmula de la potencia. Vamos a decir que la potencia es igual a I al cuadrado por R, o la potencia es igual a voltaje por la corriente. Para eso usamos esta, potencia es igual a voltaje por la corriente, ¿no? Entonces, esto es un P, decimos que la potencia MOS, que es de un transistor MOSFET, porque es metal óxido semiconductor, o sea, la potencia del metal óxido semiconductor es igual al BDS menos la ID. Entonces, tenemos ese voltaje que nos dio acá, 0,5, menos la corriente, y nos da que la potencia es igual a 1 amperio. Acá, disculpen, recuerden que B por I, entonces aquí tengo BDS 0,5 por menos 2 amperios, disculpen, entonces por. Entonces sería 0,5 por menos 2 amperios y me da 1 vatio. A partir de ese vatio yo lo voy a usar para poder sacar cuál es la potencia disipada. Se comprueba si el transistor requiere un radiador para disipar 1 vatio y no elevar su temperatura interna. Para eso se requiere la RT, o sea, la resistencia interna de la junta ambiente. Entonces lo extraímos de la hoja de datos, nos dio 62 grados por vatio. Para eso, para saber el calor que se produce, decimos que la temperatura de la unión TJ, ¿verdad?, es esta que está acá. Sobre ella pasa la resistencia, que sería la resistencia interna ambiente. Entonces tenemos la temperatura de la unión y tenemos la temperatura ambiente, y tenemos la que nos dan, que es la que opera nuestro transistor, y ya tenemos la potencia por la cual va a pasar por ahí. Para ello, ¿verdad?, hacemos como una especie de tensiones de acá, y decimos, bueno, para yo saber cuál es la temperatura de la unión, o sea, cómo se está calentando ese punto, yo digo que la temperatura de la unión es igual a la potencia por la resistencia junta ambiente más la temperatura ambiente. La temperatura ambiente ustedes la asignan. Ustedes van a decir, mira, yo voy a diseñar este circuito para que soporte hasta 30 grados. O soporte hasta 40 grados. Vamos a ver qué pasa a 40 grados. Vamos a ver qué pasa a 50 grados, ¿no? En este caso yo voy a poner como referencia 30 grados. Entonces yo tengo, bueno, 1 vatio por las 62 grados por vatio más los 30 grados que yo estoy proponiendo.
Eso me da que la TJ es igual a 92 grados, que es la temperatura de la unión. Voy a mi hoja de datos. En la hoja de datos nos sale que él soporta menos 55 hasta 175. Está en el rango, pero lo ideal es que a partir de 90 ponerle un disipador pequeño. Entonces nosotros ponemos aquí, se requiere un pequeño disipador de calor que pueda desalojar 92 grados. También se puede poner que nuestro transistor podría soportar la temperatura calculada, pero para niveles de protección y disipación se propone un disipador que pueda desalojar 92 grados, un disipador pequeñito. Como sabemos que nuestro transistor es un transistor que opera a 5 voltios de TL, sabiendo que hay otros transistores, la mayoría que trabajan a 10 voltios VGS máximo, la ventaja de estos transistores es que la resistencia RDS es mucho más pequeña, pero podemos sustituir ese transistor por estos modelos. Estos modelos nos permiten operar que estamos usando nosotros, pero podríamos operar en este otro que serían de 28 amperios, 50 amperios y 190 amperios. Habría que ver la hoja de datos para ver la de la capacitancia, para ver la resistencia y ver lo máximo que soportan las corrientes y voltaje, voltaje de la BDS. Inferior a esto serían 9.2 amperios, pero todavía todavía lo podríamos adaptar porque sabemos que nuestros cálculos nos indican que vamos a trabajar a 2 amperios. Entonces seguimos. Vamos a ver una diferencia entre el IRL 530 y el IRF 530. El IRL 530, que es el que estamos usando nosotros, trabaja hasta 5 voltios, ¿no? Entonces, que es que está acá con 4,5. Bueno, sabe que nuestros integrados, o sea, los micros no son perfectos y la mayoría siempre operan a 4,75 voltios. La mayoría de veces nunca llega a los 5, muy pocos llegan a los 5 voltios, pero esto que se llama anterior es ideal y esta es la versión real. Entonces la versión real quiere decir que a los 4.75 voltios puede operar hasta 2,6 amperios, 4,75. Esto es un diseño, pero en verdad serían como 2. Sino que yo aquí traté de hacerlo lo más perfecto posible. Entonces comparamos con el que no es TTL, que sería el IRL 530, y nos marca que a los 4,75, ¿verdad? Disculpa, fue al revés. El IRL de 530, que trabaja a 65 voltios, nos puede operar hasta 27, ¿no? 27 amperios a 4,75. En cambio, que no es TTL, a ese mismo voltaje nos operaría a 2,6 amperios. Entonces quiere decir que si nosotros sustituimos el MOSFET por uno que no sea TTL, el amperaje, ¿verdad?, a ese voltaje no llegaría a lo máximo, que serían 30 amperios, en caso de tal que requiramos poner un motor que trabaje a más amperaje, ¿no? Eso por si queremos hacer un circuito driver. Vamos con el circuito driver. Este es el circuito que tenemos ya diseñado, ¿no? Que tenemos en la entrada del Arduino o de un micro o lo que sea, tenemos una resistencia limitadora que simplemente lo que nos lleva a limitar la corriente que le llega a la compuerta. Nosotros siempre le estimamos que sea entre 1K, 2K, máximo 10K, y una RDS que simplemente nos permite colocar la puerta en masa para que el capacitor que se forma acá no se cargue por estática o por corrientes parásitas. Entonces que proponemos como diseño, que sería una de 1K y 220 kilo ohmios. Adicional a la carga se le propone poner un diodo flyback para evitar que las corrientes de fuga o las corrientes de inversas de la bobina pueden dañar nuestro transistor. Nuestro transistor
se recomienda que se use con un IRFL 530, pero en caso tal de que no tengamos este modelo de transistor y tengamos este modelo de transistor que es el IRF30 que trabaja con un BGS de 10 voltios, podemos hacer un circuito driver. Un circuito driver nos permite usar un transistor BJT, ¿verdad? Que cuando él reciba un 1, acá, cuando reciban 1, se cierra el contacto porque está saturado y aquí le va a llegar 0. Cuando le llegue 0, esto está apagado. Entonces cuando aquí no le llegue nada, que esto valga 0, aquí le llega un voltaje, ¿no? Porque esto está abierto en corte, y se activa nuestro MOSFET, pudiendo operar a un voltaje BDS mayor a 5 voltios, porque puede ser 10 como lo que recomienda el fabricante. La diferencia es que ahora vamos a tener un circuito, un desplazamiento. Cuando el Arduino sea 1, aquí va a ser 0. Cuando aquí sea 0, aquí va a ser 1. Tenemos un circuito negador o inversor, como ustedes lo vean, como una compuerta NOR. Entonces este driver lo pueden hacer como una especie de adaptación para mejorar tanto la RDS, porque sabemos que estos transistores trabajan con una RDS mucho más pequeña, y para que pueda operar a voltajes BGS mayores. En caso tal de que no se use un MOSFET tipo lógico. Y así se puede hacer el diseño de un circuito conmutado. Ahora vamos con el amplificador de señal.